en este sentido, la revolución de la data o la revolución analítica, bueno, en RH y en otros muchos contextos, es una revolución tecnológica realmente, ¿no? Porque antes no se podía generar tanta data, ni el volumen de data que se genera hoy, ni a la rapidez que se genera en tiempo real, ni la variedad de data que se genera. Cuando, por ejemplo, nuestros colaboradores utilizan un software en la nube, generan muchísima data Muchísima. y tiene mucho que ver entonces la revolución de la data con la revolución tecnológica. Ahora, no siempre se aprovecha bien esa data, ¿no? Lo que yo he visto por mi experiencia es que cuando la gente de recursos humanos utiliza algún software en la nube, por ejemplo, se queda normalmente con el dashboard que te ofrece, digamos, generalizado, ¿no? Que es el mismo para todos y que hasta cierto punto es muy básico, que ofrece por default el propio software en la nube. Realmente solo los que pueden descargar luego esos datos y utilizarlos son los que marcan una diferencia, ¿no? Pero hoy en día acceso a esa data la tenemos todos realmente, es relativamente fácil de conseguir, ¿no? Sí, y creo que me llevas a una discusión que es crítica, que tiene que ver con eh, si los datos condicionan a una estrategia de negocio o de personas o si es la estrategia de personas la que condiciona la estrategia de datos. Y quiero hacer quiero aclarar esto que te estoy diciendo. Una compañía puede tener un montón de datos, ¿bien? Pero esos datos estar subutilizados, ¿bien? Por lo cual el valor del dato es nulo, no tiene ningún tipo de valor. Otra compañía puede tener muy bien definida la estrategia de personas y maximizar el valor, si bien pueden ser menor que una compañía que tenga muchos datos, pero puede explotar esa información de una manera más efectiva. Por ende, el valor del dato crece de manera exponencial. Entonces, tener datos por tener datos a una compañía no le agrega más valor. Por eso, en esta propuesta, en donde el business partner es quien crea una pregunta de negocios, es la que después va a condicionar el tipo de datos que la compañía va a utilizar para responder esa pregunta con sus hipótesis o con sus creencias. Entonces, a mí me gusta pensar que es la estrategia de personas la que condiciona la estrategia de datos o el tipo de dato que uno necesita para poder agregar o responder esa pregunta que uno está definiendo. Perfecto, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como lo estás comentando. Ahora me gustaría desplazar un poco la atención de los roles a la metodología. ¿Por qué es importante tener una metodología y qué pasa cuando carecemos de una metodología a la hora de implementar People Analytics en una organización? El problema de no tener una metodología, digo, eh, los equipos de People Analytics deberían tener dos estrategias, ¿bien? Una estrategia consultiva, ¿bien? En donde se aplica una metodología de trabajo. A esta estrategia yo la llamo una estrategia push, porque es el equipo de analítica quien hace el delivery de estos insights analíticos al resto de la compañía. Hay un trabajo proactivo por parte del equipo de analítica hacia el resto de la organización para entregar los hallazgos analíticos. Y hay otra estrategia que yo denomino pull o de autoservicio, que es donde el equipo de analítica automatiza los datos y los insights para que el resto de la organización los consuma 24/7 desde una perspectiva de autoservicio. Por lo cual, la metodología de trabajo, si bien nace desde una perspectiva consultiva y después los insights pueden ser automatizables para que terminen en una estrategia pool, la metodología de trabajo lo que evita es esta tentación de que la compañía le pida a los científicos de datos que descubra qué es lo que dice la data. ¿Bien? Sin un norte claro, una, eh, sin querer salir a buscar un valor determinado. ¿Bien? La metodología de trabajo no es o no fue inventada para People Analytics, sino que es una metodología científica que usan todos los científicos que quieren validar o refutar ciertas creencias. ¿Bien? Entonces, la Hipótesis, metodología ¿no? es hipótesis.
Ujú. La metodología en parte con una pregunta de negocios. ¿Bien? Una pregunta de negocios puede ser asociada a reducir la rotación, a vender más, a reducir el ausentismo, a aumentar la satisfacción del cliente, todo desde una perspectiva de personas. Una vez que uno identifica esa pregunta, que le pone un marco al proyecto, uno puede delimitar, uno puede salir a buscar las hipótesis. Las hipótesis son las creencias organizacionales que existen en los diferentes stakeholders que aún no han podido ser validadas ni refutadas empíricamente. Son creencias que se han convertido en verdades dentro de la compañía y que han tomado tanto poder que nadie las ha querido cuestionar en un cierto periodo de tiempo. La analítica viene a desafiar ese status quo, a desafiarlas a las creencias de una manera empírica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una hipótesis, es las personas que trabajan muchas horas extras tienen una mayor propensión a irse de la compañía que las personas que trabajan versus las personas que trabajan menos horas extras. Esa podría ser una creencia. Ahora, cuando esa creencia se convierte en una verdad, ¿qué pasa en la operación y en recursos humanos? Nosotros empezamos a operacionalizar esa creencia. Empezamos a tratar de reducir las horas extras, creamos políticas, prácticas asociadas a esa creencia que es una verdad para minimizar lo que nosotros creemos que es un riesgo. Ahora, analíticamente nosotros podemos desafiar esa creencia y podemos descubrir de que eso es verdad o mentira. ¿Bien? O que no tiene el impacto que nosotros creíamos. La segunda fase de un proyecto tiene que ver con mapear esas hipótesis, esas creencias. La tercera fase tiene que ver con el proceso de ETL, que es ahí en donde por ahí un ingeniero de datos o un científico de datos extrae la data desde los diferentes silos organizacionales o silos tecnológicos para hacerse de una única base de datos con toda la información necesaria que nosotros detectamos que necesita el proyecto a partir de la hipótesis. Dentro de las hipótesis es que nosotros tenemos las variables de datos que necesitamos para un proyecto de analítica, por lo cual esto también rompe un mito que es que necesitamos mucha data. En realidad nosotros necesitamos la data que está comprendida en cada una de las hipótesis que tiene o que nosotros mapeamos de un proyecto. Ahora, en un proyecto de People Analytics, ¿vamos a poder validar o refutar todas las hipótesis? Probablemente no. En un proyecto de analítica es iterativo, por ahí no encontramos ciertos datos en un primer proyecto, pero nosotros ya habremos mapeado los datos que por ahí podemos salir a recolectar en un segundo o en un tercer proyecto. La cuarta etapa de un proyecto de analítica tiene que ver justamente con un científico de datos que responde o que genera los insights a partir de las creencias, hipótesis que nosotros mapeamos en la fase número 2. Y la fase número 5 tiene que ver con el storytelling analítico, que es cuando nosotros salimos a contarle a la organización los descubrimientos, en donde entendemos cuáles son aquellos insights que tienen un mayor peso estadístico sobre la variable de negocios que nosotros vamos a analizar. Y por último, la fase 6 tiene que ver con la creación de un plan de acción basado en los insights más relevantes que hemos descubierto a lo largo del proyecto. Ahí se ve claramente la relación entre los roles y la metodología, ¿no? Los HRBP mapean esas creencias organizacionales o hipótesis, luego viene el ingeniero de datos y captura o estructura la data para ver si se pueden responder todas, algunas o muchas de esas hipótesis, se pueden validar esas hipótesis. Luego viene el científico de datos que con su análisis valida o descarta las hipótesis y regresa el HRBP para hacer uso de esa información en forma de una toma de decisiones, de un plan de acción, ¿no? Esa sería la Exacto, relación. exactamente. Y es ahí cuando uno, a partir de la construcción del plan de acción, que uno decide si uno automatiza un dashboard, crea una aplicación, mejora un proceso, calibra una política o práctica, un programa, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de productos o servicios y la verdad que la respuesta puede ser un poco de todo, ¿no? Digo, depende del presupuesto que uno cuente, la verdad que se podría hacer de todo dentro de un proyecto de analítica. Siempre y cuando recordemos que un insight, por lo general, es una correlación
y una correlación no es sinónimo de causalidad. Por lo cual, nosotros dentro del proyecto de People Analytics, una vez que nosotros identificamos aquellos insights, deberíamos salir a validar esa causalidad. Por lo cual, el business partner debería tener el know-how para experimentar y trabajar junto al científico de datos para salir a buscar causalidad de las iniciativas que nosotros hemos generado a partir de los insights que el científico de datos pudo desarrollar en el proyecto.